Advertencia. Tomarse demasiado en serio este país puede provocar un trauma que no se supera ni con 50 años de terapia. Esto es The House of Grieta. Ahí viene. Después de 3 días, 5 horas, 3 minutos, el tiempo no avanzaba más. Hola, Mauricio. Hello, my friend, hello. Hello, ¿cómo te fue en los Estados Unidos? Realmente excelente, Horacio, excelente. Mauricio, ¿conseguiste las inversiones? Mira que mantenerme a mí no es gratis. No, inversiones no, pero conseguí muchas promesas y traje regalitos. ¿Para Horacio? Para mí. Para mí. Unas orejitas de Mickey para vos. Para mí. Es mi talle. Y después me fui al free shop y le traje un whisky al maestro. Oye, maestro, ahí estamos, ahí está. Che, ¿qué pasó con la vecina? ¿Se fue de la casa? Hace como 30 segundos que no escucho un grito. No, Mauricio, lo que pasa es que está encerrada. ¡Qué buena noticia! Al fin la metieron presa. No. Está encerrada en la habitación de ella, más deprimida que la cocinera de debido. No aguanto más. Quisiera dormir hasta el 2019. Prefiero estar sola. Hola, mamucha. Mira lo que te trajo tu hijo preferido. Te traje un Oscar que te dejó un fan tuyo. Mira, ¿te gusta? Ay, Máximo, saca de acá esto, no estoy para bromas. Pero, mamucha, tenés que salir de este estado. Tenés que salir a disfrutar del afecto de los miles de militantes que le pagamos para que te amen. No, hijito, pienso quedar encerrada todo el día. ¿Por qué? En jogging y en patas, como mi querido amado. Ah, mamá. Mira a la jefa. ¿Cómo está? Mucho peor, Pichichi. Ya no tiene ni fuerza ni para putear a Parrilli. Parrilli. Mira, ni le putea nada. Déjame a mí. Sí. Yo me encargo. Soy un motivador nato. Esto se arregla fácil. Cuidado. Hola, Cris. Yo también pasé momentos difíciles, pero con fe, con esperanza, con optimismo. Logré salir adelante. Mira cómo estoy. Son lo último que me queda, Danielito. Lloremos juntos. Hola, doctor. Sí, Máximo. Mamá empeoró. Necesito que me dé una sesión urgente. Bueno, con esta terapia de regresión... ¿De qué? Regresión, de regresar. Regresión, boludo. Ah, sí. Con esta terapia se logran resultados excelentes. Se trata de que el paciente regrese a vidas pasadas para superar el mal momento actual. ¿Y es efectivo, doctor, eso? Oh, si será efectivo. Hay muchos pacientes que se quieren quedar en el pasado. No, pero yo los hago regresar a todos. Ah, para que vuelvan a su propia realidad, ¿no es cierto? No, para que me paguen los honorarios. Mis queridos descamisados, con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes. Ahora está en los 50, es Evita. ¿Es 100? Evita, boludo. Un momentito. Espere que ahora está yendo más para atrás todavía. A ver. ¡No! ¡Alto! ¡Fuego! ¡Te quemo! Doctor, ¿qué dice del fuego, del fuego? Es Juana de Arco. No va a estar en el fuego para poner las manos por debido. A ver, Cristina, explore su inconsciente y trate de encontrar una época en la cual realmente fue feliz. Soy una arquitecta egipcia. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. Quiero el aire en modo calafate. Más fuerte. ¿Dónde está el gran visir? Pichichi Camón, ¿cómo va la construcción de las pirámides Néstor 1 y Néstor 2? Mal, mi reina, mal. Está detenida como la isla de Marcha en el Nilo. Lázaro se curró el 70% de las piedras. ¡Qué desastre! Menos mal que no existen los periodistas, si no se enteraba todo el mundo. Contame una buena noticia. ¿Ya sofocamos la rebelión? Sí, mi reina. Está todo controlado. Detuvimos a los cabecillas y ya los convertimos en esclavos.
Si quieren ganar este imperio, que armen un partido y ganen las elecciones, que nunca habrá. ¡Máximo! ¡Máximo! Ufa, mamá, ¿qué querés? Estaba jugando a tirarle piedritas a mis esclavos. Basta de diversión, hijito. Con nuestro gobierno vas a tener todos los esclavos que quieras. ¡Entralos! Lluvia de inversiones, no me desobedezca. No me hagas enojar. Vamos, arrodíllense ante Mamucha. Por favor, basta de tiranía, basta de odios. Señora, cambiemos. Bravo, bravo, Mauricio, bravo, bravo, bravo. Mauricio, yo solo quiero ser esclavo tuyo y de nadie más. Los he mandado a llamar para comunicarles la nueva reforma laboral para esclavos. ¡Jaime! ¡Jaime! Aquí estoy, mi reina, a sus órdenes. Pero maestro, usted era de los nuestros. Se vendió traidor. Las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre. Eso me quiso decir. Que con tal de no laburar, me vendo al mejor postor. A ver, mi escriba Jaime, páseme la reforma laboral que le dicté y deje de darle charla a los esclavos. Sí, mi reina. Sí. ¡Váyase! Sí, a sus órdenes. Les voy a leer la reforma laboral que va a regir a partir del 3022 antes de Cristo. Disculpe, reina. ¿Quién es Cristo? Eso. Silencio, esclavos. Ya se van a enterar. La jornada laboral pasa de 16 a 19 horas. Sí, claro, hay que poner el hombro. La jubilación no será más en esta vida. Pasará a la reencarnación. Es prácticamente lo que estamos proponiendo nosotros. Es igual. Y en caso de rebelión, 150 latigazos o un discurso mío de 2 horas. No, no, reina Cristina, por favor, que sean latigazos, que sean latigazos. ¿Ah, qué latigazo? Reina Cristina, o sea, todos estamos cediendo un poco. ¿Ustedes qué van a ceder? Nosotros siempre estaremos del lado de los más humildes. Por eso le aumentaremos el sueldo a la cocinera de Julio para que pueda pagar su flota de 7 carruajes. Además, soy la reina de este imperio y no tengo que darle explicaciones a nadie. Máximo. Sí. Llévatelos. Claro que sí. Bueno, arriba, muchachos, vamos. Rapidito que los cocodrilos tienen hambre, ¿eh? Vamos. Sí, doctor, está mejor, Mamucha. Está como más con... No hay que despertarla, está en un trance profundo, muy debilitada, como el peronismo. ¿Cómo qué? Mala noticia, mi reina. ¿Qué pasó? ¿Otra vez el hinchapelotas de Moisés con sus plagas? La última vez me llenó todo de ranas. No, peor. La rebelión ganó las calles, pintaron todo el imperio de amarillo. ¡Qué espanto! ¡Mamucha! ¡Se escaparon los esclavos! ¡No! ¡Triunfó la rebelión! ¡Está viniendo la nueva líder! ¿Cómo? ¡Pijemos nosotros! ¡Rajemos! ¿Pero qué líder? ¿Qué líder? ¡No! ¡No! Muy bien, despacio, despacio con su reina, despacio, despacio, stop, bajando, despacito, bajando, decollage finalizado, excelente, gracias. Bueno, Cristina, basta, retírate de ese trono porque ese trono no te pertenece, ¿está? ¡No! ¡Es la maldición de Lilita Camón! Sí, vengo a terminar con tanto cristinismo estúpido. ¿Pero cómo? Así se dice mi nueva reina. Con vos no voy a hablar, vos sos un panqueque tremendo, así que con vos no voy a tener ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión, porque ahora la reina soy yo, ¿está? ¿Cómo? ¿Me siguen? No. Y esta mujer usurpadora, me la sacan del trono ustedes dos. No. Me la sacan de ahí. Quitadle, removedla, echadle. No la quiero ver acá. Pero, Antes no. me da el payarol porque el Pero payarol no. es mío, ¿está? ¿Me siguen? Y el trono también. ¿Qué tal? Bueno, Lilita, pero esta rebelión la hicimos entre todos. Tampoco te creas la reina. Sí, pero vos no te enganches porque si yo llego a destapar todos tus negocios y lo de tu familia, se vuelven todos al desierto, ¿está? ¡Bravo, Lilita! ¡Bravo, Lilita! ¡Que vayan todos a la cárcel! Sí, o sea, van a ir todos a la cárcel. ¿Sabés quién va a ser la primera en ir a la cárcel? ¿Quién? Vos vas a ir a la cárcel. No. Ustedes me las llevan a la pirámide de Seiza, ¿eh? De ahí no Esa sale, de ahí no sale. ¡No! Cristina, despierte. ¡Mamucha! ¡Está bien, Mamucha! Ay, hijito. ¿Qué? Ay, hijito, estoy bien. Descubrí quién soy. Una verdadera reina egipcia. Aunque me quieran destronar, hijo. Doctor, Sí, Cristina, la escucho. quisiera pedirle algo. ¿Podríamos volver al 2003? Al 2003. ¿Por qué es una etapa de conflictos que usted desearía superar? No. Quisiera volver al 2003
poder borrar todas las pruebas. ¿Todo? Bueno, por hoy vamos a tener que dejar. ¿Cómo dejaron? ¿Te falta, mamá? Una sesión más, por favor. Seguridad. Ay, no. ¿Qué dijo seguridad? No, seguridad no. No, seguridad no. No. ¿Podrá Cristina superar su crisis? Si la terapia no le funciona, ¿se animará a hacerle una consulta a Giselle Rímolo? Lo sabremos en la próxima sesión de The House of Grieta. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó bajo esto? Mira, subilo. Porque ya que piensan que soy un enano así por la televisión. Sí, a veces la gente cuando te ve en la calle dice, yo pensé que eras más bajo, porque la televisión es cuadrada. Yo soy re flaco, rubio, de ojos celestes, mido 1,95 m. Bueno, pero en cuanto suban el micrófono... Ahí está, Mavi lo tiene más claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hay de todo esta semana. Ahora mucha gente se fue de vacaciones, increíble, como si lo merecieran. ¿Saben que Alicia Kirchner y Rodríguez Sá faltaron a la reunión de todos los gobernadores con el presidente? Porque los dos están de vacaciones. Alicia se tomó 10 días de licencia y se fue de paseo a Europa. Ahí la tenés, en España. Se fue con unas amigas, después la fotografiaron en la cola de un aeropuerto a punto de volar hacia Viena. O sea, eran las chicas de No Sex and the City. Ahora, Alicia está ahí y mirá lo que pasa en Santa Cruz. Los docentes paran el lunes por despidos encubiertos. El sindicato de petróleo y gas privado está en estado de movilización. La esposa de Máximo tuvo un escrache a la salida de un restaurante. Hubo paro de médicos por atraso en los salarios. Rajaron al gerente ejecutivo de YPF después de una auditoría. Alicia, camino a Viena. El Alberto Rodríguez Sá viajó a Roma. Nicolás Fuster, un usuario de Twitter, subió una foto desde allá en la que se ve al gobernador de San Luis, ahí lo tenés, desayunando en un barcito. Y el Adolfo, el hermano, para no ser menos, está en las Bahamas. Como él mismo dijo en un video, porque es viernes y el cuerpo se lo pide. Ahí lo tenés. Se lo ve feliz, ¿no? Ganó de pedo la elección regalando licuadora. Fue una cosa muy impresionante. Bueno, Alejandra Minichelli, hablando de familiares, salió a hablar. ¿Quién es Alejandra Minichelli? La esposa de Devido. Dice que Julio tiene mucho para contar. No aclaró si se refería a dólares o a euros. Y declaró que, esto es increíble, esta gente es de teflón, es una cosa que no son personas de fortuna. Y que sin el sueldo de diputado del marido tiene problemas económicos. O sea que nosotros queríamos pedirle, en nombre de Alexandra, vayan sacando, vamos a hacer una vaquita, vamos a poner todos. Devido, entre tanto, sigue en la cárcel con el tratamiento para la diabetes, contraída durante los años de plata dulce. El resto, el chequeo médico lo dio bien, salvo que nunca le pudieron encontrar escrúpulos en el examen. Maradona, en el medio de esto, firmó un contrato millonario con Maduro en Venezuela para comentar los partidos del Mundial de Rusia. Diego se llamó a sí mismo soldado de Maduro y va a cobrar una tonelada de dólares. Lo curioso es para hablar en Venezuela de un deporte que en Venezuela nadie juega. Claro, porque en Venezuela juegan béisbol. El fútbol no es para nada popular. Encima, los venezolanos no clasificaron. Y la situación social es espantosa y le están pagando un fangote de plata a Maradona para comentar el Mundial. Bueno, hablando de Maradona, Víctor Hugo, por su lado, se quejó porque el grupo Indalo de Cristóbal López no le paga el sueldo y hizo algo que después hicieron otros. Reclamó al Estado que interviniera las radios del grupo para solucionar la situación. Algo similar dijo anoche Reinaldo Sietecase en la entrega de los Martín Fierro de radio. Están al tanto de lo que está pasando, ¿no? Se está cayendo el grupo Indalo. Si yo fuera Cristóbal no sacaría un crédito a más de una semana, porque no creo que lo pueda pagar. Capaz 2 semanas. Es bastante probable que vaya preso. Tiene una deuda que él no puede pagar, aún vendiendo todo lo que tiene, con la FIP. ¿Se acuerdan que esto es una deuda por haberse quedado con impuestos, no por evadir? La nafta tiene un componente de impuesto que quien vende nafta tiene que retener para darle al Estado. Bueno, no le dio al Estado esa guita. Esos son ahora
12.000 millones de mangos, es muchísima plata. Y Abad, con razón, no quiere autorizar ninguna operación de venta de nada hasta que primero no garpe. Y ahora empieza toda una historia, estamos hablando de un montón de empresas, hay empresas de aceite, empresas de petróleo, tiene 17.000 empleados, Cristóbal. Hay una participación minoritaria en los casinos que es alrededor del 20%, 17%, que igual es mucha plata, ¿no? Y un montón de medios, C5N, Radio 10, Radio Vale, Radio Pop y otras radios. Ahora, es un delirio, realmente creo que el Estado tenga que estatizar esas radios. Son radios privadas. Encima, el discurso es extorsivo, porque los que están pidiendo eso dicen el Estado tiene que garantizar la pluralidad de voces. El Estado tiene medios en los que puede garantizar la pluralidad de voces. Radio Nacional, Radio Municipal, Canal 7, son medios que ya están. Si quieren pluralidad de voces, está bueno que se plantee ahí la pluralidad de voces. Ahora, nacionalizar en este país donde hay casi un 30% de pobreza, radios, me parece que es un delirio absoluto. Estamos viendo ahora cómo se derrumba el aparato de propaganda acá, que es algo que les venimos contando hace años nosotros. A mí me llama la atención anoche en el Martín Fierro de Radio cuánta gente empezó a hablar del tema. Yo no escuché a nadie, casi todo lo que hablaron, hablar del tema hace 5 años. Muy poquitos hablamos del tema hace 5 años. Y contamos quién era Cristóbal, cómo era la estructura, que eso en algún momento se iba a caer, porque muchos de los medios, cuando los tenía Haddad, eran exitosos, pero después se cayeron. Y la única manera de bancarlos era con pauta oficial, con guita del gobierno. Guita desproporcionada, que ningún gobierno le daría, porque si una radio está, no sé, 14ª, no le podés dar lo mismo a una radio que está primera. Según la gente a la que quieras llegar. Se supone que son mensajes del gobierno, cuanto más gente llegue, mejor. Bueno, esas radios se mantenían artificialmente, ahora se están cayendo. Ahora el gobierno dejó de manejar la pauta con ese criterio y los medios finalmente se caen. El tema es si ellos, si Víctor Hugo, Reinaldo u otros, podrían hacer periodismo militante en otros medios privados. Pero insisto, no me parece justo que el Estado gaste guita para pagarle el sueldo a Víctor Hugo. No. Que consigan laburo en otro lado. Bueno, hablando de medios, dejó de funcionar otra cosa que fue un invento del kirchnerismo. ¿Se acuerdan del IVOPK? En un momento, como nosotros medíamos mucho, el gobierno decidió crear un IVOPE que dijera que medíamos menos. Nosotros y otros programas de distintos canales. Fue así, fue tal cual. A nosotros por el IVOPE nos daba 15, CIFEMA, que era esta medición, daba 11. Pero una cosa totalmente estúpida que solo le importaba el microclima, a ellos mismos y a 4 más. Para eso gastaron 50 millones de mangos. Otro tema también a pérdida, lo hacía la Universidad de San Martín, porque no lograban que ningún medio se los comprara. IVOPE, ¿cómo vive IVOPE? Los medios le garpan. A CIFEMA le garpaba el Estado, entonces 678 hacía 2 puntos, CIFEMA le ponía 6. Y estaban todos contentos. Y hacían como que eso era cierto. Una especie de diario de Irigoyen bancado por nosotros. Bueno, obviamente eso se cayó porque no hay fondos. No sé si en el caso de CIFEMA, Víctor Hugo y Reinaldo también quieren que el Estado nacionalice CIFEMA y lo siga bancando. Otra, el Turco Asís. ¿Qué personaje el Turco Asís? Ya vimos que la viene pifiando con todos los pronósticos. Este fue el último. Mira, dijo el otro día que un perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había confirmado el ahogamiento intencional de Maldonado. Ahí está el tuit del propio Turco. Tardó un día en desmentirse a sí mismo. Al otro día, Asís retuiteó un comunicado de la CID. La CID desmiente pericia, sin aclarar. Yo el día anterior dije otra cosa. Es genial. Ojo con eso de Maldonado, lo vamos a hablar cuando suceda, pero en 2 semanas van a estar los resultados definitivos de la autopsia de Maldonado. En la autopsia de Maldonado participaron 50 peritos. 50 peritos, puestos por la oposición, por el Estado,
observadores internacionales, bueno, de todo. Hasta ahora lo que se sabe es que no tenía ninguna herida externa en el cuerpo, por lo cual no tenía golpes de ningún tipo, por lo cual ahogamiento intencional es un delirio, porque si a vos te meten la cabeza en el agua, alguna marca queda del tipo haciendo fuerza sobre tu cabeza, es obvio lo que estoy diciendo, pero para que quede claro. También se supo que estuvo más de 2 meses en el agua. Esto ya trascendió de la pericia, o sea, por lo que se sabe hasta ahora, Maldonado se ahogó. Esto, por un lado, es tranquilizador en el sentido de que, bueno, no fue desaparecido por el Estado. Está bueno que eso haya pasado. Ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que se hizo con Maldonado? El CELS armó una campaña internacional diciendo que Macri era la dictadura y que la desaparecía, y que desaparecía gente. Todos hablaron de la gendarmería. La familia dijo que lo mataron. Los testigos falsos, los tipos que declararon, yo vi cuando se lo llevaban, yo estaba ahí, vi cuando se lo llevaban, yo vi la camioneta, yo vi esto, yo vi lo otro, ¿los van a procesar? ¿Cuánto tiempo estuvimos con el tema de Maldonado? 2 meses por lo menos, o 3. Hubo marchas en la calle, un montón de gente que de buena fe salió a decir qué pasa con Maldonado. Los maestros dieron clase en los colegios. Los maestros dieron clase en los colegios diciendo dónde está Maldonado. ¿Se van a parar los maestros ahora delante de los chicos a decir que se equivocaron? Tendría que pasar, porque si no es todo un delirio, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y no importa que la realidad marque lo contrario. Es un delirio, realmente es un delirio. Y lo peor es que a medida que esto avanza, yo veo declaraciones como de mucha gente que hubiera querido que hubiera desaparecido, ¿me entendés? Para no defraudarse a sí mismo, para no defraudar su idea de complot, digamos. Pregunto, ¿alguien va a pedir disculpas por mentir y manipular como se manipuló? Es importante que lo hagan los que en su momento llevaron adelante esto, porque si no, nada va a ser más confiable. ¿Por qué va a salir la gente a la calle si a lo mejor pasado mañana en verdad desaparece un tipo? ¿Qué le van a decir los maestros a los chicos? A mí eso me parece súper importante. Bueno, lo que pasó fue lo que pasó en su momento con los chicos de Noble. Devuelvan a los nietos. Se demostró que no eran y nadie nunca dijo, perdón, discúlpennos. Bueno, esto es lo mismo o peor, porque en realidad esto fue mucho más intenso y más breve. Vamos a hablar de eso cuando pase, que va a ser en 2 semanas. Yo espero que todavía estemos en el aire. Nos quedan 2 programas más de PPT, o sea, el domingo que viene y el otro. Gracias a Dios, porque me quiero ir a la mierda. Bueno, la procuradora de salida, Alejandra Gil Carbó, viajó al Vaticano a participar de una cumbre de procuradores y crimen organizado. No está claro por cuál de las 2 partes fue a la cumbre. Acordate que Gil Carbó nombró a más de 1.500 personas en los últimos años. Esta semana circuló en Twitter que otro de los nombramientos fue el de Pablo Echarri, que cobraba 45 lucas por mes para dar clases de actuación a funcionarios de la justicia. Algo útil, como todo el mundo se imagina, para cualquier fiscal, ¿no? Bueno, en el medio de esto, en el Vaticano, el Papa prohibió el uso de celulares mientras habla. Está muy bien, yo hago lo mismo, no quiero que acá nadie esté hablando ni nada. En la plaza o en la basílica, y prohibió también la venta de puchos a los empleados religiosos y diplomáticos. O sea que en el Vaticano, a partir del año que viene, no se puede usar celulares, no se puede fumar y no se puede abusar de menores. El Vaticano ya no es lo que era. Esto hay que reconocer. Y hablando de abuso, esto es terrible. La Municipalidad de Berazategui denunció ante la justicia y suspendió a un empleado que fue registrado por las cámaras de seguridad mientras tenía relaciones sexuales con un pony adentro del establecimiento de zoonosis. Está bien que haya respetado el hábitat, ¿no? Pero no sacarlo a otro lugar al pony hubiera sido violento. Los voceros municipales adelantaron que sería despedido salvo que le proponga el casamiento al pony. El tipo tiene una causa por crueldad animal, porque hay un tema que es que zoofilia no está tipificado en el Código Penal. Entonces, bueno, como delito, entonces le hicieron una causa por crueldad animal. Bueno, esta noche en PPT te vamos a mostrar, esto es muy terrible y está bueno poder dar los nombres de los jueces y ojalá todos los recuerden. ¿Quiénes son los jueces que nos ponen en peligro? O sea, los jueces que liberan presos
que esos presos después salen y matan. Hay un montón de casos, no es solo Villafañe el que liberó a quien mató a esta chiquita de 12 años. Hay muchos más. Y vos sabés que en la mayoría de los casos, el servicio penitenciario, curiosamente, que no es un arma prestigiosa, digamos, recomendó que estos tipos no salieran. O sea, los carceleros dicen no los saquen y los jueces, inspirados por Zaffaroni, los sacan igual. ¿Y qué pasa? Violadores que vuelven a violar, tipos que a lo mejor no habían matado y matan a las 2 semanas. O sea, es realmente muy terrible. Vas a ver todos los casos, vas a escuchar a los familiares de las víctimas diciendo, por ejemplo, el juez es tan asesino como el que disparó el arma. Tiene razón. Y después te vamos a mostrar cómo Argentina se convirtió en una suerte de empresa que presta servicios a los narcos. Se hubo como 3 etapas con el tema de los narcos. Durante la época de Menem se instaló el lavado de capitales de los narcos. Durante la época de Kirchner se instaló el narcotráfico. Se multiplicó por 1000. Pero también se diversificó y ahora le damos facilidades logísticas a los narcos. O sea, Argentina está organizada como para darle transporte, infraestructura, etc. Cárceles VIP, pasos fronterizos sin control, complicidad en la aduana, etc. Lo llamamos a eso Argentina Narcoservicios S.A. Esta noche en PPT. Vení. Ahí la mostraba Barros a Marina Calabró ahí en la mesa, ganadora del Martín Fierro a periodista. Pero gracias. En la radio. Gracias, Jorge, por las oportunidades de laburo, por la libertad. Los que la acompañan son una banda de perdedores que no van a dar un carajo. No, los amo, los quiero a todos. Gracias. No, por nada, felicitaciones. Bueno, esta semana, lo saben, arrancó con un caso conmovedor que fue la muerte de Abril Bogado, una nena de 12 años que recibió un tiro en la frente en un intento de robo. Cuando escuchás el relato de lo que fue el asalto y cómo el tipo, cuando no hacía falta nada, mete el caño en la ventanilla vertical hacia abajo y le dispara a la nena para llevarse la billetera del tipo, es increíble realmente. El asesino tenía libertad asistida. Se le había dado José Villafañe, juez de La Plata, un liberador serial, según la gente de tribunales allá, a pesar de las recomendaciones en contra de peritos y de fiscales. Villafañe, como te contaba recién, no es el único. Fíjate quiénes son los jueces que nos ponen en peligro. Mirá. El crimen de Abril Bogado volvió a poner en la mira los llamados jueces de la puerta giratoria. José Echegaray, el asesino, tenía que estar preso por tentativa de homicidio, pero el juez Villafañe lo liberó antes de tiempo. Como ustedes van a ver en los videos, ahí llega la familia de la nena. Intentan abordar al auto, la familia le dice que deje sacar a las nenas, se produce un forcejeo, ¿eh? Hacen un disparo, el impacto da en la frente de la nena. Mi nombre es José Edgardo Echegaray y se me escapó el tiro. ¿Por qué se dice que es un homicidio evitable? José Echegaray es el asesino. En el año 2010 ingresó a prisión por homicidio. La condena es de 2012 con cumplimiento hasta 2018 y lo que pasó es que el juez lo liberó a los 2/3 de la pena, digamos, cuando había cumplido los 2/3 de la pena. Pero además con análisis, ¿no? En contra. Desde el Departamento Técnico Criminológico le cuentan a la justicia que ellos estimaban la inconveniencia de incluir al interno Echegaray y el José Edgardo en el beneficio de la libertad asistida. Bueno, finalmente se lo dan el beneficio de la libertad. El juez de ejecución penal igual Villafañe, sí. Lo libera. José Nicolás Villafañe, que es juez de ejecución del juzgado número 2 de La Plata, ¿no? Y se me escapó el tiro. Tendría que haber salido en 2018, salió en 2015. Yo decía que en el nuevo paradigma el condenado es un sujeto de derechos. No es la persona que en el viejo paradigma estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Pablo Lewandowski es otro preso beneficiado por el juez Villafañe. En 2016, 5 días después de salir de la cárcel, entró a robar a la casa de una mujer de 83 años y la asesinó. Lo hace después de haber escuchado al fiscal,
después de haber tomado en cuenta las evaluaciones. En 2012, Villafañe le dio salidas laborales a Diego Perotti, también contra la opinión de los peritos. El preso escapó, lo recapturaron y el juez volvió a darle salidas 22 días después de la última. Perotti cometió un cuádruple crimen en Hudson. Delincuente que gozaba de libertad condicional terminó matando a toda una familia. Y lo que es peor, el sadismo no terminó ahí porque los mató con pico y pala, sino que además los enterró en la propia vivienda donde él se quedó, se apoderó, hasta que fue descubierto por los vecinos y tuvo que huir. En 2012, Villafañe le dio salidas transitorias a Ezequiel Caballero y el preso se metió en la casa de una mujer, la mató y violó a su hija de 13 años. En lo que va de este año, Villafañe liberó a 56 presos. En 30 casos, los peritos le advirtieron que no lo hiciera. Villafañe no es el único juez que libera presos en contra de las recomendaciones. En abril de este año, el policía José Zurita fue acribillado en un asalto en Espeleta. Policía asesinado en Espeleta. Sí, otro caso de un preso que sale de la cárcel. Sí. Estamos en la estación de Espeleta. Ahí estaba parado el oficial José Zurita. Iba a tomar servicio a Quilmes para trabajar en la policía comunal. Los delincuentes le hacen 13 disparos por la espalda. Observé de la puerta de día que estaba el policía en el piso nada más, allá en el fondo. Medio boca abajo estaba. ¿Una ambulancia cuando está usted? Sí. Estaba muerto cuando vino la ambulancia, ¿no? Según dicen que sí. Son dos delincuentes muy peligrosos, uno de ellos con libertad condicional. El asesino se llama Cristian Flores Mitchell y era un preso con salidas transitorias concedidas por el juez Merlini. En lo que va del año, Merlini liberó a 56 presos y 30 también tenían dictamen desfavorable del servicio penitenciario. El juez David benefició con salidas transitorias a Jonathan Maidana. Un mes más tarde, Maidana asesinó al prefecto Rosario Toledo. Luis el Gordo Valor fue líder de la mítica superbanda que tomó protagonismo en los años 90. En 2014 le dio la libertad anticipada a Luis el Gordo Valor. A los 2 meses fue recapturado con armas. Es así como desde el centro de monitoreo logran encontrar a esta cangú y finalmente esta patrulla que tenemos atrás nuestro impacta de frente contra la cangú donde después se descubrió que estaba el Gordo Valor. En lo que va de 2017, David liberó a 95 presos. 44 tenían dictamen desfavorable de los peritos. En 2015, el juez Galarreta liberó a Rubén Galera. 5 meses después, Galera abusó de otra mujer. Se llama Juan Galarreta y dejó en libertad a Rubén Galera, que en el año 2004 había torturado y abusado en Miramar. 6 horas. 6 horas me tuvo, sí. Me torturó muchísimo. Ponerme en un hormiguero y disfrutar de ver cómo me picaban las hormigas. Galera, el violador, había en la cárcel intentado abusar de otra chica. En ese momento estaba en un pasillo limpiando él. Fui a firmar la planilla y ahí fue cuando él me atacó por atrás. La persona a la que usted le dio la libertad había intentado violar a otra mujer un año antes. ¿Cómo explica esto? Sí, la evaluación se hace en relación a la totalidad del tiempo que lleva prisionizado. Llevaba 12 años. Eso fue un episodio que ocurrió 1 año y 6 meses aproximadamente antes de que yo resolviera. Pero usted estaba en conocimiento de ese hecho. Sí, desde ocurrió ya. dentro de la cárcel. Peor. Mire, entonces... Discúlpeme, lo que pasa que es está sujeto a las resultas de la causa, lo que pueda surgir de la causa. A lo largo de 2017, Galarreta liberó a 67 presos. 42 tenían informes en contra. El juez Rossi liberó anticipadamente a Sebastián Wagner. Sebastián Wagner había sido condenado por 2 violaciones. Sí. Salió a los 6 años porque este juez Rossi entendió
que debía ser liberado, a pesar de que el servicio penitenciario y el fiscal aconsejaban que no. Sí, señor. Y el juez dice en su fallo, lo que lo hace mucho más grave cuando lo libera, dice, sin perjuicio de haber recibido informe desfavorable, yo considero que, como las cárceles no son el ámbito más favorable para la rehabilitación, esta persona tiene que estar en libertad. A los 9 meses, Wagner violó y asesinó a Micaela García. Ella era una de las que luchaba por el ni una menos. Lamentablemente hoy, Micaela es una más. Hizo lo mismo con un violador de menores que reincidió, Fabio Gustavo Villanueva. En 2014, el juez Chirinos le dio salidas transitorias a Jonathan Luna. En abril del año pasado, Luna asesinó en Bahía Blanca a Micaela Ortega, una nena de 12 años. Quien le da el beneficio es el señor Juan Pablo Chirinos, juez de ejecución de Roca. Después nos enteramos de que había un pedido de un intento de abuso en Cholechuel. Él no lo esperó, él le dio el beneficio por 24 horas. Él no regresó, por eso digo que Juan Pablo Chirinos también está salpicado con la sangre de Micaela. En 2009, el juez Axel López benefició con salidas transitorias a Pablo Marcelo Díaz. El condenado Pablo Díaz tenía una condena previa de 12 años de prisión por un abuso sexual, pero Axel López le concedió la libertad, que lo dejó a las puertas de cometer el crimen de Soledad. Le pidieron el juicio político, no prosperó. El juez, en su momento, explicó por qué dejó libre al asesino de Soledad. Desde lo técnico estoy confiado en que hice las cosas como corresponden, conforme a derecho. 3 años después, López liberó a Juan Ernesto Cabeza. Cabeza empezó a trabajar en una remisería y al mes mató a una pasajera, Tatiana Golotsiei. Lo defendió Zaffaroni en el juicio político y zafó. Rolando Bárbaro, todos estos, le pongo comillas, jueces, ¿siguen siendo jueces? Todos. Incluso Carlos Rossi, que veíamos el que liberó al asesino de Micaela García, ese asesino ya fue condenado por haber violado y matado a Micaela García, pero el juez Carlos Rossi sigue siendo juez de ejecución. Axel López, al que veíamos recién, que cuenta por lo menos con 2 homicidios sobre su conciencia, quiero creer, a quien defendió Zaffaroni en el juicio político, él también sigue siendo juez. De hecho, yo le pedí que hablara para esta nota y me dijo, mirá, yo me defendí, yo actué de acuerdo a la ley, a mí me reclaman aplicar el sentido común por sobre la ley y yo no puedo, eso es fallar contra derecho. A mí la ley me autoriza a fallar de la manera en que yo fallo y es el mismo argumento que usan todos estos jueces. A nosotros consideramos que la pena no es para condenar, sino que la pena tiene que cumplir con una función resocializadora. Tenemos que resocializar al preso. O sea que el tema es ideológico, no, porque también se puede pensar, fueron coimas. Mirá, no se ha Viendo probado, a estos personajes te diría que no, ¿no? no se ha probado en ningún caso. Es más coimas. ideológico que... Es todo un tema de, yo pienso que al preso hay que liberarlo lo antes posible, hay que sacarlo de la cárcel lo antes posible. No, acá es teoría Zaffaroni pura. Sí, pura. Ahora, lo que ellos dicen es fallamos de acuerdo a la ley y por eso es no, que... bueno, a ver, eso es cierto, formalmente es cierto. Claro, el tema porque es que la ley eso... los habilita a ignorar un informe en contra. Claro, ellos dicen, los informes en contra de los peritos, que son, los peritos, a ver si entiende, son los tipos que en la cárcel ven todos los días a estos presos, los entrevistan, les hacen análisis psicológicos, les preguntan si están arrepentidos de lo que hicieron, les preguntan qué planes tienen para el futuro. Esos peritos dicen, señor juez, no lo libere. No lo libere. No está listo para volver a la sociedad, no está listo para reinsertarse, no se arrepintió de lo que hizo, no tomó conciencia. Igual así todos los jueces dicen, para mí no es vinculante. Ahora, lo loco, Jorge, es que los jueces ni siquiera piden otro informe que diga lo contrario. Un tercero, o sea, claro, una segunda opinión. No basan su opinión en el informe de otro perito que dice, sí, está bien que lo liberen. No, dicen, acá hay un informe que dice que no hay que liberarlo, pero yo creo que hay que liberarlo. Porque yo lo entrevisté, me parece buena idea liberarlo y lo liberan. Después se les pide el juicio político, los juicios políticos no prosperan. Así está ocurriendo con Villafañe, así pasó con Axel López y así está ocurriendo con Carlos Rossi. Si la ley sigue igual, va a seguir ocurriendo, Jorge. ¿Quiénes son los jueces que más presos liberan? Estuvimos viendo varios de los casos. En provincia de Buenos Aires son Alejandro David de San Isidro,
Juan Galarreta de Mar del Plata, Federico Merlini de Quilmes, el propio Villafañe y el juzgado de ejecución de Dolores, que a pesar de que no tiene juez, está vacante, igual está liberando ¿Pero y quién hay? presos. ¿Un subrogante? Y hay subrogantes, hay secretarios que actúan. En lo que va del año, nosotros pedimos de estos jueces que yo te nombraba un informe de cuántos presos liberaron y a cuántos de esos presos que liberaron les habían aconsejado no liberarlos. El perito les había dicho, no liberen. Es altísima la cantidad, por lo que veíamos. Mirá, en lo que hace a libertad asistida, que es esta forma de libertad anticipada, el 52%... Recomendaron que no. Recomendaron que no y ellos liberaron igual, de estos jueces. Estamos hablando de... Ahí estás viendo un cuadro con eso. 193 presos, ¿ves? El 52%... 101, claro, la mitad. Desfavorable. Libertad condicional. A 86 presos que ellos les dieron la libertad condicional, el 55% de los peritos y los guardias del servicio penitenciario han dicho no los liberen. Esto es el porcentaje de los jueces más cuestionados. Después tenés el caso particular de Villafañe. ¿Por qué nos detenemos en Villafañe? Porque Villafañe liberó a Pepito Chegaray, que es el delincuente que mató a Abril Bogado esta semana, esta chiquita de 12 años, que tanto nos conmocionó. En lo que va del año, Villafañe, fíjate, de los 43 presos a los que le dio libertad asistida, el 46% tenían informe desfavorable. De los 13 a los cuales le dio libertad condicional, el 77% tenían informe desfavorable. Fuimos a los números de 2017, 16, que no los voy a contar para no aburrir, son iguales. O sea, no es que les agarró la locura este año. Vienen fallando así todos los años, ya se los conoce. Vos vas a tribunales y te dicen, sí, estos jueces son liberadores seriales. ¿Te acordás que hace un tiempo hicimos, bueno, Rolando justamente lo investigó, una nota sobre lo que se llama el patronato de liberados, que es el que se supone que en los casos de libertad asistida o libertad condicional se dedica, muchas comillas, a controlar qué pasa con los 48.000 expresos. 48.000 expresos, 600 personas para controlarlos. O sea, un asistente cada 80 presos. En agosto te mostrábamos esto, mira. El Patronato de Liberados bonaerense debe controlar 48.000 personas con libertad asistida en toda la provincia. De ese universo, 13.000 estuvieron en la cárcel y otros 35.000 recibieron una condena condicional o probation. Para vigilarlos a todos, este organismo cuenta con 600 asistentes sociales para 48.000 personas. Hoy el día el patronato no está funcionando. Patronato no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque hoy no tenés. Control prácticamente no existe. Los y las asistentes sociales que hay no hacen control. Había una agencia de control que se tendría que haber creado hace una década casi que no se creó. Por lo tanto, prácticamente no hay ningún tipo de control directo de qué es lo que pasa, de qué es lo que hacen las personas. Hoy no se puede decir que está funcionando si tenés más de un 40% de reincidencia. Más de un 40% de reincidencia. Está fracasando porque no hay control y está fracasando porque la asistencia que se da no es la adecuada. Estos son todos los expedientes. ¿Estos son todas personas que están bajo tutela del patronato? Exactamente, que estuvieron o que están bajo tutela del patronato desde la creación del patronato. Y uno ve tantos expedientes y tienen 600 asistentes nada más para trabajar sobre esto. No, es imposible. Cada uno de estos expedientes representa a una persona que salió de prisión o que recibió una condena condicional y tiene que cumplir determinadas pautas que el patronato de liberados, en teoría, tiene que controlar. Pero la cantidad de expedientes es tal que inunda hasta el garage del edificio donde funciona el patronato de liberados en La Plata. Una persona condenada por una violación, por un violador serial, sale de la cárcel hoy. Tiene que estar bajo el control del patronato. ¿Y se hace un control? No. Bien, ahí veías el delirio del patronato de liberados, que funciona en la teoría del derecho, pero que en la realidad es un error constante y siempre fue así, no es que es así hace un año. El patronato de liberados nunca controló a los liberados. Te contábamos que el asesino de Abril Bogado no es el único que liberó Villafañe, el único que sale y mata, ya le había pasado otras veces. Entrevistamos a los familiares de las víctimas.
escuchar las historias. El crimen de Abril Bogado no fue el primero en el cual el juez José Villafañe libera a un preso que luego termina matando. En 2012 liberó a un detenido llamado Diego Arballo Perotti, que vino a este barrio de Hudson y cometió una masacre. Mataron a mis dos hijos, a mi nieta y al papá de mi hija, mi expareja. Lo asesinaron como perro y lo enterraron en la casa adelante. Hola María. Hola. ¿Cuántos hijos tenés, María? Tenía 9. ¿Y ahora cuántos tenés? 7. ¿Y qué pasó en el medio? Hace 5 años atrás me arrebataron 2 hijos, mi nieta y el papá de mi hija, Lorena. ¿Y quién los mató? El marido de mi hija, ¿Cómo se llama? Diego Arballo Perotti. ¿Y Diego Arballo Perotti estuvo siempre preso? Él salía con la libertad esa laboral, no la cumplía porque tenía un taller que le firmaba como que él trabajaba y él no trabajaba. ¿Y quién le había dado esa libertad laboral? El juez Villafañe. ¿Es el mismo juez que...? El mismo juez que le arruinó la vida a Abril, hace 5 años atrás me la arruinó a mí. ¿Cómo fueron esos días? ¿Qué pasó? ¿Vos con Lorena hablabas seguido? ¿La veías mucho? Ella tenía teléfono y yo la llamaba a ella. Y la llamaba y no me contestaba. Y vine con el patrullero, no encontramos nada. Cuando vos viniste con la policía a buscar a tu hija, te encontraste con Perotti. Sí, acá. todo. ¿Perotti tenía que estar preso ese día, Sí, supuestamente? él tenía que estar preso hacía rato porque el permiso laboral era por unos días nomás. Y después de que vos viniste con la policía y no encontraron nada y estaba solo Perotti acá, ¿qué hiciste? ¿Volviste a venir? Volví, me fui a mi casa, a Bernal. Al otro día no quedamos conformes porque no nos parecía que no había pasado nada. Volvimos, bueno, los quedamos, revisamos todas las casas. Después entramos a revisar toda la casa y atrás de la casa había ropa enterrada de mi hijo, que yo cuando vi el pantalón me quise morir porque era mi negro él. Y de mi nieta. Y después entramos a cavar la tierra removida que había delante como un contrapiso y bueno. Acá estaban, enterrados los 4. ¿Qué encontraron, María, cuando viniste? La casa revuelta, colchones con sangre, adelante en una casilla que había. ¿Cuántos años tenía tu nieta? 3 años. ¿Estaba acá enterrada? ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija 21 años. ¿Y cómo era Lorena? Tenía toda la vida por delante y ya. Perotti también mató a otro de tus hijos, a Javier, en esta Mi casa. hijo Javier, 22 años tenía. Era mi bebé. Cuando viste la foto de Abril Bogado, asesinada por un ladrón liberado por el mismo juez, ¿qué pensaste? Me sentí mal y me puse a llorar. Porque fue el mismo juez que mató a mi familia, porque él para mí la mató también. Él la mató porque él le dio la libertad a este malparido. Igual que él. Él mató a mi familia y mató a Abril. Él la mató a Abril también. En 2016, el juez José Villafañe le dio salidas transitorias de prisión a un preso llamado Pablo Lewandowski. 5 días después de salir, vino a esta casa de Berizo y mató a una mujer llamada Perla Festa. ¿Cómo estás, Rolo? Buenas tardes. Hola, Luis. Permiso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá tenía 82 años. A mi mamá entraron, con no sabemos qué excusa, una persona que no sé si no sabemos si verdaderamente la conocía o no, y con el afán de robarle un televisor, la mató, la golpeó muchísimo, la desfiguró, le
partió el cráneo. Este asesino, Pablo Lewandowski, ¿en qué situación estaba cuando viene a matar a tu mamá acá? Lewandowski estaba con una salida transitoria que le había dado el juez Villafañe. El 17 de abril se tenía que presentar una salida transitoria de 48 horas y a los 5 días, el 22 de abril de ese mismo año, del 2016, estamos hablando de ayer, del año pasado, el tipo cometió el asesinato de mi mamá. Se enteraron de que no había vuelto cuando mató a mi mamá. En ese momento cuando se enteraron. O sea, nadie lo estaba buscando. Nadie lo estaba buscando, absolutamente. Estaba en prisión por una causa, pero no era la primera. Ya había tenido condenas por hurto calificado, después por robo calificado, que era esta última que estaba comiendo la condena. Y cuando le dieron la salida transitoria, hizo esto, no se presentó más y vino para acá a hacer este desastre. Estaba acá, tu mamá la encontraron acá en este lugar. Donde estamos parados nosotros. ¿Que la había matado a golpes? La mató a golpes, la ahorcó, le pegó con una pava en la cabeza, le hizo fractura de cráneo, le desfiguró la cara a golpes. Bueno. ¿Y todo para robarle un televisor? Todo para robar un televisor. Cuando vimos el informe psicológico y el informe del servicio penitenciario, los dos recomendaban que no salga esta persona. Que no le diera las salidas transitorias. Sí. ¿Y por qué se las dio entonces? Con nosotros argumentó que se la dio porque él había tenido buena conducta durante el tiempo que había estado preso. Estuvimos hablándolo con él, mi hermano y yo, que a nosotros nos atendió cuando un guardia de seguridad atrás de él, como si nosotros fuéramos delincuentes, que fuéramos a hacerle algo. Nosotros simplemente nos encontramos con esto y estamos averiguando todo lo que podíamos, y una de las cosas que queríamos ver era por qué lo habían liberado. ¿Y el juez Villafañe qué explicación les dio a vos y a tu hermano sobre la salida? Bueno, son argumentos muy vanos, ¿viste? Muy vanos. Él dice que fundamentalmente por los derechos humanos de los reclusos y qué sé yo, él le daba la salida transitoria, porque era un preso que estaba con buena conducta dentro de la cárcel. O sea, que vos decís, ¿cómo puede ser que una persona reitera los crímenes o los delitos que hace, o al principio robos y qué sé yo, pero en definitiva iba a terminar con un arma y matando a alguien? Y bueno, le tocó a mi mamá, viste, que la mate. El juez Villafañe, por lo que vos pudiste averiguar, ¿ya había tomado medidas como esta que permitió la libertad del asesino de tu mamá? Sí, bueno, con el caso pobrecita de Abril, esta chica en La Plata, es el cuarto caso similar al de mi mamá. Similar al de mi mamá. O sea que te puedes equivocar una vez. Es un error que en otro trabajo no se podría permitir, porque acá un error de eso termina con la vida de alguien. Te pasan tantas cosas por la cabeza, si te digo, estás todo el día pensando, todo el día no se te va de la cabeza, no puedes hacer nada sin estar pensando en esto. Perdés poder de concentración para otras cosas, te trae a mí problemas psiquiátricos, o sea, tomo medicación que en mi vida había tomado, no puedo dormir, no podés llevar una vida normal nunca más. La garantía la tendríamos que tener las víctimas. La primera víctima es mi mamá, pero nosotros, la familia, somos todos víctimas. Los dos hijos, todos sus nietos, sus bisnietos, somos todos víctimas de esto. ¿Qué le dirías si lo tuvieras adelante del juez Villafañe? Que se dedique a otra cosa. No puede estar ejerciendo esa función. No puede estar haciendo eso. A ver, dos cosas sobre esto. Así como existe la mala praxis en medicina, no existe la mala praxis en la justicia. Si a un médico se le mueren 5 personas en circunstancias confusas,
El médico deja de ser médico, no 5, 1. Los jueces no. Y otra cosa, en la composición del Consejo de la Magistratura influyen mucho los partidos políticos, a veces mucho más que los técnicos y los académicos. Y esto quizás sea en parte el resultado de eso. ¿Por qué no llegan a juicio político? Porque los defienden en el Congreso. Y los defienden en el Congreso según la mayoría que en cada gobierno haya tocado. Esta discusión que hace que en la justicia sea una especie de River Boca, a donde el que ganó pone un juez, el otro pone 2, el otro pone un fiscal, es una barbaridad atávica en la Argentina, histórica, de la Corte para abajo. No podemos seguir así, atados al debate político para el nombramiento de los jueces. No estoy diciendo que los partidos no estén representados, porque está bien que lo estén, pero no puede ser que su opinión sea superior a la opinión de los técnicos. Ninguno de estos jueces seguiría siendo juez solo si se cumpliera la ley. Lo que pasa es que la discusión política hace que la ley no se cumpla. Y la ley los cubre. No miente Villafañe cuando dice hice algo legal, Villafañe o cualquier otro. Lo que hicieron es legal, pero hay nenes de 12 años muertos. Hay una señora de 82 muerta. Y la lógica común con la que la señora anterior hablaba del tema es increíble. El juez lo mató, y es cierto. Cambio absoluto de tema. Vamos al tema del narcotráfico, que era el otro tema de esta noche. Narcoservicios S.A., se nos ocurrió titularlos. ¿Te acordás que en septiembre una serie de allanamientos, tanto en Argentina como en Colombia, de una banda que lavaba guita del narcotráfico acá? Te debes acordar porque se conoció como el operativo Café de los Angelitos. Salió en todos los noticieros, aparte el Café de los Angelitos es muy popular. Ahí se descubrieron los negocios de un empresario inmobiliario local, de un narco colombiano y de una familia famosa, la familia de Pablo Escobar Gaviria. Rodrigo Alegre y Nacho Otero hicieron este informe conjunto en Argentina y en Colombia para mostrar la ruta del lavado de dinero en nuestro país. Narcoservicios S.A. Fiscalía. Aquí está. El año pasado, aproximadamente para el mes de octubre, llega una información a la Procuración General de la Nación de agencias de Estados Unidos, donde se menciona que hay un ciudadano colombiano, José Piedrahita, que está sindicado como persona vinculada al narcotráfico y al lavado de activos tanto en Colombia como en Estados Unidos, que había hecho y estaba haciendo inversiones acá en Argentina y que tenía vínculos muy fuertes con una persona de la zona de Pilar que se llama Mateo Corvo Dolcet. La investigación después logró determinar que Corvo Dolcet era el que llevaba adelante 2 grandes emprendimientos inmobiliarios por la zona de Pilar. El empresario Mateo Corvo Dolcet está preso por lavado de dinero. Lo acusan de haber lavado dinero del narcotráfico colombiano. ¿Dónde invirtió esa plata? Acá, en Pilar, en una estación de tren y en un gigantesco edificio para 2.000 cocheras. ¿Quién es Mateo Corvo Dolcet? Mateo Corvo Dolcet es un vecino de Pilar con algún pasado tenebroso y en el 2007 empieza a comprar tierras en este kilometraje para hacer 2 emprendimientos. Pilar del Bicentenario, que son estas cocheras que estamos viendo acá. Así promocionaba el empresario Corvo Dolcet sus emprendimientos en Pilar. ¿Cómo está esto? ¿La demanda está actuando bien? Sí, aunque tengo que aclarar que en el caso nuestro esa demanda de cocheras está sostenida por el hecho de que son cocheras que están pensadas como parte de un centro de transferencia de pasajeros que le va a permitir al público de Pilar acercarse a este lugar, dejar el auto estacionado para venir a la ciudad en transporte público, concretamente en trenes. Y Ínsula Urbana crea un mega emprendimiento inmobiliario con departamentos, universidades, colegios, centro comercial. La
estación de trenes que está pegada a esta obra, ¿quién la construyó y hace cuánto que está? La estación de trenes que está pegada a esta obra está dentro del proyecto Pilar Bicentenario y fue firmada y autorizada por el entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo, con el cargo de, una vez construida la estación de trenes, fuera donada al Estado Nacional. ¿Y el empresario era Mateo Corvo Bolset? El empresario era Mateo Corvo Bolset. ¿Y él andaba siempre haciendo inversiones en la zona de Pilar o no? Sí, era un empresario que le interesaba ir adquiriendo propiedades. El tipo es un encantador de serpientes, un tipo muy atractivo, su manera de hablar, es abogado. Mateo, contame, ¿cómo estás viendo el mercado inmobiliario de Pilar? Bueno, como en cualquier otra localidad, entusiasmados y expectantes con los resultados que se puedan llegar a producir a partir del blanqueo y fundamentalmente de la constitución de los fondos comunes de inversión. Esos fondos que Mateo Corvo Bolset, el empresario argentino, utilizaba en Pilar, ¿de dónde provenían? Son provistos por José Piedrahita. El colombiano que estaba investigado por narcotráfico. Correcto. Estamos en Bogotá, estamos entrando a la redacción del diario El Espectador, que es un diario emblemático acá en Colombia respecto a la lucha contra el narcotráfico y al periodismo de investigación con el narcotráfico, porque fue uno de los primeros que empezó a hablar de Pablo Escobar. De hecho, eso le costó la vida a su director, en aquel entonces Guillermo Cano, a quien Escobar asesinó. Desde luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Hoy fueron los primeros en hablar de Byron Piedrahita. ¿Qué tal? Buenos días. Venimos a ver a Diana Durán. Piedrahita es una historia fascinante porque este hombre estaba siendo buscado por Estados Unidos desde el 96 y logró burlar, evadir la búsqueda de los Estados Unidos hacia él durante 20 años. Eso es inaudito hasta que uno conoce la historia de por qué está pedido en extradición ahorita. A él lo capturan el 29 de septiembre, que es el mismo día que capturan a los empresarios argentinos en Argentina. Sí, que se hacen los allanamientos en simultáneo en Colombia y en Argentina. Sí, a él lo capturan ese mismo día, pero lo capturan con una orden de extradición de Estados Unidos por haber obstruido supuestamente la justicia de Estados Unidos. Son las 4 de la mañana, ayer llegamos de Bogotá hacia Medellín. Estamos ahora en el centro de Medellín, frente a la alcaldía de Medellín, y estamos yendo hacia la zona de Baja Caucasia, que es en donde está la finca donde detuvieron a José Byron Piedrahita. Tenemos que ir acompañados también de policías porque la zona es muy complicada. Ahí quedan todos los remanentes de las células paramilitares que en su momento trabajaron con Pablo Escobar y que ahora se quedaron como un poco independientes, y Piedrahita además tenía contacto con estas personas, así que tenemos aproximadamente 6 horas de camino, un camino en el que también hay que estar con todos los ojos abiertos. ¿Cómo es la zona donde está la estancia en donde capturan a Piedrahita? Bueno, eso es Caucasia, es un municipio antioqueño que queda en una región que se llama el Bajo Cauca. Es una zona que desde hace muchos años ha tenido muchos problemas de orden público. Era una zona donde el tema del narcotráfico siempre ha estado vigente. Las AUC, las autodefensas colombianas, son grupos paramilitares que surgieron en un principio como respuestas a la guerrilla colombiana. Después, a lo largo de los años, ese papel se fue desfigurando y lo que empezaron a hacer fue trabajar con los cárteles del narcotráfico brindando seguridad rentada. Piedrahita tuvo vínculos a lo largo de todos estos años con toda esta gente que manejaba el monopolio de la violencia extraoficial, es decir, paralelo, paramilitar, en la zona. Esos vínculos fueron los que le permitieron mantenerse en las sombras durante todo este tiempo. El caso del mismo Piedrahita, ¿cierto? Que trabajó con el cartel de Medellín, luego con el cartel de Cali, que ahora se le está imputando presuntamente haber servido como de testaferro de las FARC, por ejemplo, y terminan trabajando también con estructuras como la oficina de Envigado. De alguna forma ellos
no tienen ningún contenido ideológico, ¿cierto? No tienen ningún contenido político, el tema es financiar, enriquecerse y lavar activos de estructuras criminales, sea la que sea. Es una zona además de ganadería, de fincas extensas, lo cogen en una finca que es pues, bastante grande y era un hombre sin duda con mucho dinero. A él le incautan 17 bienes y una sociedad y todo lo que le incautan estaba evaluado en más de 40.000 millones de pesos. Es un patrimonio. 40.000 millones de pesos serían, mal contados, unos 13 millones de dólares. A Piedradita se lo investiga también porque aparentemente parte de su fortuna la fue generando cooptando bienes de otros cárteles. ¿Esto cómo se llama y si es cierto que sucede? Esa es la famosa recogida entre los narcotraficantes, que consiste principalmente en que cuando un narco de alto perfil es asesinado o capturado por el Estado y posteriormente extraditado, los otros narcos, ¿cierto?, de otros carteles o del mismo, contactan a sus familiares, a los familiares del narco asesinado o capturado y les dicen, de ahora en adelante esos bienes son nuestros, usted me firma el traspaso y si no me firma el traspaso, pues los mato a todos. Los narcos o los financiadores del narcotráfico terminan enriqueciéndose sobre todo cuando otro narco es asesinado o capturado, porque es la forma más fácil de acceder a propiedades que ellos no tenían. El coronel es ese que está allá. Bueno, queríamos ver si podíamos ir para la contadora, por la zona donde fue la detención de Piedradita. Está dispuesto. Bueno, ahora nos va a acompañar una patrulla de uniformados del Comando Caucasia. Adelante de las camionetas donde vamos nosotros va a ir el coronel del escuadrón, abriendo el camino y ahí vamos a llegar a la finca de Piedradita. Tenemos que ir con todo este dispositivo de seguridad porque la zona es una zona muy caliente y además porque en la finca sigue viviendo gente, todavía no pasó a la ley de extinción de dominio, es decir, cuando el gobierno colombiano, el Estado colombiano, toma los bienes de personas relacionadas con el narcotráfico, así que todavía sigue siendo una propiedad de Piedradita, por eso tenemos que ir con todo este dispositivo de seguridad. Ahora se nos sumó a la caravana de las dos camionetas de seguridad nuestra que venimos desde Medellín, una camioneta de la policía de acá de Caucasia y los tres autos vamos a ir hacia la finca de José Byron Piedradita, a donde fue detenido hace unos días. La propiedad es del señor Piedradita. Pregunta, ¿qué actividad necesitan hacer acá? ¿Qué van a hacer? Él es el que está a cargo del ingreso acá. Mire, nosotros somos de Argentina y queríamos ver si podemos hacer unas imágenes nada más de la propiedad, nada más que eso. A ver, le comento. Ahorita no es viable las imágenes. Y por la extinción de dominio. Sí, claro. Yo cualquier cosa lo puedo relacionar con los abogados. Ya el abogado dirá si, de acuerdo al proceso, pues con la fiscalía ellos dirán si es viable o no es viable. Nada más así de afuera sería, no tenemos la autorización. Esta es la finca de José Byron Piedradita. Acá fue detenido. Empieza donde está esa vegetación que cubre el frente de la entrada, donde está ahora la Policía de Colombia haciendo una custodia. Acá está la entrada principal, que es en donde también están haciendo obras, porque ahora están haciendo un molino de arroz también. La propiedad todavía sigue siendo de Piedradita. Recién preguntamos a ver si podíamos entrar a hacer imágenes, no nos dejaron. Adentro ahora acaba de llegar el hijo de Piedradita. Todo el dispositivo de seguridad que hay alrededor de la finca lo hace gente que trabaja en el frigorífico de Piedradita, que para la justicia colombiana es una fachada que se llama Frigorífico El Cauca, que está en la entrada del pueblo. Fíjense que siguen las obras, la entrada realmente muy grande, hay camiones, hay también una especie de hangar en donde también se guarda toda la maquinaria del frigorífico y de la subasta de ganado. Y termina recién el frente de la finca, ahí donde termina la vegetación, donde se ve que está toda la vegetación pegada al alambrado. La propiedad es muy extensa, incluso llega hasta el río.
Estamos en Suba Cauca. Suba Cauca es la empresa de Piedrahíta que está en la entrada del pueblo. Es la marca de una subasta y un frigorífico, por eso el nombre. Paradójicamente el eslogan es kilos de calidad. Fíjense cómo es el tema de la seguridad de las fincas, que la persona que está atrás mío, de camisa azul, era la misma que estaba en la finca de Piedrahíta cuando llegamos recién, incluso llegamos con la policía, y enseguida después de que nos fuimos de la finca, vino hacia acá el frigorífico de Piedrahíta. Esta fórmula, ¿no?, de justificar y lavar dinero a través de empresas ganaderas, digamos, es una fórmula ya vista acá. Sí, y de empresas inmobiliarias y de empresas del entretenimiento. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La Gendarmería Nacional llegó hasta este country, ahí desde Pilar, para detener al argentino Mateo Corvo Dolcetto. En su casa tenía una caja que decía no tocar Mateo. Adentro un documento que lo vinculaba con Pablo Escobar Gaviria. Cuando abrimos la documentación, todavía estamos en proceso de apertura de toda la documentación, hubo dos documentos que llamaron mucho la atención a los investigadores. El primero es uno donde por escrito se reconoce Mateo Corvo Dolcetto como testaferro de José Piedrahíta. Lo deja así por escrito como testaferro. Sí, como socio oculto, digamos en un lenguaje jurídico, da a entender que es el testaferro de José Piedrahíta. Y el segundo documento, que también llamó la atención, es un documento firmado por Mateo Corvo Dolcetto con dos personas que son, después se determinaron que son la viuda y el hijo de Pablo Escobar. ¿Por qué ustedes piden la indagatoria de ellos en el marco de la investigación judicial? Pedimos la indagatoria porque el documento es extraordinario, es un documento de tremendo valor probatorio para nosotros, altamente revelador. ¿Revelador de qué? Bueno, del involucramiento que tuvieron la mujer y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, en primer lugar, en presentar a Piedrahíta Ceballos a Mateo Corvo Dolcetto para los negocios que Piedrahíta Ceballos venía a realizar con dinero proveniente de actividades delictivas aquí en Argentina, y en segundo lugar, del interés económico en esa presentación, porque acordaban en ese documento, digamos, el pago de una comisión del 4,5% por todos los negocios que Piedrahíta Ceballos aportara a Mateo Corvo. Mirá este documento. En él se acuerda el pago de la comisión para los Escobar de los negocios de Piedrahíta y Corvo Dolcetto. Al final quienes lo firman son Mateo Corvo Dolcetto y Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar. Los Escobar Gaviria, con la aparición de este documento, ¿quedan en el foco de la investigación? Sí, quedan dentro del ámbito de los sospechosos están estas dos personas. ¿A ustedes les llama la atención esto que viene sucediendo de este puente que se hace entre Argentina y Colombia? Sí, claro que nos llama la atención, además porque Argentina en particular se volvió como el vividero anhelado de los narcotraficantes colombianos. ¿Cómo es eso? Porque a muchos los han capturado allá, y cuando los capturan uno se entera de que estaban viviendo en mansiones lujosas con sus familias. Yo creo que allá logran hacer lo que acá ya no pueden hacer. Entonces yo les decía ahora, por ejemplo, la primera generación de narcotraficantes, Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, vivían en mansiones en las ciudades, vivían tranquilos, se movían en sus carros, podían ostentar su poder y su riqueza. Acá en Colombia eso ya no es posible. Cuando ven que en la justicia argentina se está investigando a este empresario Corvo Dolcetto, en donde en uno de los allanamientos aparece un documento que dice que a Dolcetto con Piedrahíta los presentaron los Escobar, los sobrevivientes de la familia Escobar. ¿Qué sensación les generó eso? Nos genera mucho desasosiego por lo siguiente, porque de alguna forma nosotros queremos pensar que la gente puede cambiar, ¿cierto? Y esto nos empieza a generar una idea de que pues parece que la gente no cambia, ¿cierto? Y
mucha tristeza, además porque de alguna forma el país está viviendo, y el mundo lo sabe, unos momentos de reconciliación, unos momentos de búsqueda de paz, y este tipo de detalles nos dejan muy pensativos frente al futuro de todo este tipo de procesos. Un comentario extrapolado del tape, pero que tiene que ver con Argentina. Vos veías recién mezcladas las imágenes de la detención de Piedrahíta, que suponemos eran imágenes o judiciales o policiales. O sea, grabaron la detención. No sé si notaste que Piedrahíta estaba en pijama y camiseta. No escuché a ningún periodista colombiano decir que esto violaba la intimidad de Piedrahíta, que estaba tan descalzo como Vudú. No entiendo la diferencia entre Vudú y Piedrahíta. Para mí son lo mismo. Bueno, ¿qué pasó en Colombia? A ver, una cosa chiquitita. Corvo Dolcet termina siendo también uno de los beneficiados por la justicia, porque Corvo Dolcet es abogado, era el secretario del juez Remigio González Moreno, acusado de extorsionar. ¿Tuvo dónde aprender? Sí. El tipo fue en cana y terminó saliendo en libertad porque prescribió la causa. O sea que podría haber estado detenido. En cuanto a la justicia, un tema, otra de las cosas que atrae también a los narcos en Argentina es que, por ejemplo, el sistema penitenciario argentino les genera mucho más tranquilidad y es mucho mejor que el de Perú, Bolivia o Colombia, que son los 3 países que producen cocaína. Y además, de 2014 lo que pasa es que está el tratado de extrañamiento. Entonces, si vos haces un delito acá siendo extranjero, vos cumplís la mitad de la pena y sos expulsado a tu país libre. Entonces, de alguna manera, es negocio. Conviene, claro. Y además, están cerca de la base de operaciones, estando detenidos acá en el país, que fue lo que todo el tiempo que hizo Marcos Estrada González, Rutilio Alonso Ramos Mariño. El cálculo que hacen es que si uno está preso siendo narco fuera de la base de operaciones, lo que tarda en perder el control de ese territorio son 2 meses. O sea que, estando en ese lugar, vos podés tener a tus lugartenientes que te vayan a visitar y mantener todavía un poco de control, que obviamente sale más caro estando preso que estando en el lugar. Recién de Natural, que es una de las periodistas que habla en la nota, hablaba, y una frase que es realmente muy llamativa, como el anhelado vividero de los narcotraficantes se transformó en la Argentina. Porque cambió el perfil del narcotraficante de Colombia, se tienen que esconder ahora, y vos fíjate que los que cayeron acá colombianos tenían una forma de vida bastante llamativa. Sí, bueno, por ejemplo, Álvarez Meyendorf. Álvarez Meyendorf fue detenido en 2011, era acusado de ser uno de los líderes del cártel del norte del Valle, tiene relación también con Tomeo, ¿te acordás que Tomeo lo investigaron porque había comprado un campo de él? Estaba en Argentina de 2005, prácticamente su tarea era transportar cocaína a Estados Unidos usando la base marítima, incluso hasta tenía submarinos. Lo detuvieron cuando volvía a Argentina desde Tahití, tenía 28 empresas y aproximadamente se calcula que movía $400 millones. 28 empresas acá. Acá, eso en un emporio es la típica estructura para lavar dinero. Después, este señor, Henry Jesús López Ordonio, Mi Sangre, fue detenido en 2012, vivía en Nordelta. A Mi Sangre se lo pone dentro de la banda Los Urabeños. Era un lugarteniente de Don Berna. Don Berna es un paramilitar, de vuelta al tema de los paramilitares que son rentados por el narcotráfico, muy peligroso, muy buscado, ahora extraditado en Estados Unidos. Lo detienen en Pilar porque lo que descubrió en su momento la CIDE fue que le gustaba hacer muchas fiestas con modelos y con amigos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Y después, Luis Agustín Caicedo Velandia. Digo, hubo muchos, estamos diciendo los 3 más importantes. Ese fue detenido en 2010. Alias Don Lucho, lo detuvieron en el Alto Palermo. Cuando lo detienen tenía documentación de una nacionalidad guatemalteca, o sea, había disfrazado su identidad. Y vos fijate que lo extraditan a Estados Unidos. Cuando lo extraditan a Estados Unidos, para que tengamos una noción del poder y del conocimiento que tenía esta persona, cambia los delitos, porque se lo acusaba de entrar cocaína a Estados Unidos, por una pena de 10 años. A cambio de esa pena de 10 años, da información que permite la detención de Meyendorf y además le da al Estado colombiano $114 millones. Le devuelve. Se los devuelve, que quedan en 2 autos, en el baúl de 2 autos que quedan ahí, y los recibe el Estado colombiano. Bien, lo que viste recién es solo el caso de Piedrahíta, una muestra de la cantidad de servicios que las organizaciones narcos tienen a disposición en el norte. En la zona de Misiones, el ingreso de marihuana y de cocaína hacen que este sea un negocio muy exitoso, se paga bien y genera nuevos negocios. Argentina, narcoservicios, mirá. Recién pasaba la lancha, ahora escuchamos que vuelve, entonces él bajó rápidamente para chequear qué pasaba.
Falopa. Guarden, cuídense. Por su gran extensión fronteriza, la provincia de Misiones siempre fue testigo del narcotráfico. Ahora, las investigaciones detectaron que la droga no solo pasa por Argentina, sino que nuestro país es también proveedor de servicios para bandas narco. Algunos de los servicios que le ofrecemos a los narcos son logística y transporte de camiones, acopio de marihuana y evasión de controles. Estamos en El Dorado, a unos 80 kilómetros de Iguazú, y vinimos hasta el Juzgado Federal para hablar con el juez Miguel Guerrero para que nos explique cuál es la metodología del narcotráfico en esta región de Misiones. Doctor, esta es una zona de frontera, por lo que contrabando y narcotráfico son causas recurrentes en su juzgado. Sí. Lo que ustedes más encuentran acá es marihuana, cocaína. Esencialmente marihuana. Estos últimos 18 meses ha habido una especialización por la flor o cogollo de la marihuana. Tiene un costo superior en el mercado, una mayor concentración de tetrahidrocannabilol. ¿La ruta cuál es? O sea, ¿la droga viene de Paraguay? Básicamente, sí, un enorme porcentaje de los números que te acabo de decir son tránsitos en lugares, pasos no habilitados, obviamente, en la frontera fluvial del río Paraná. La droga entra desde Paraguay acá por la frontera no habilitada, digamos, por pasos no habilitados. ¿Y cómo sigue? Lo que se está viendo son las remisiones de encomiendas, los acondicionamientos en zonas cercanas a la ribera del río Paraná, lugares de acopio transitorio. Se saca de ese lugar a través de camionetas o de camiones de menor porte y se hace un transbordo a camiones o con precinto para evitar los controles normales que tiene Gendarmería y otras fuerzas policiales. Y estos camiones vienen precintados por la Receita, por la aduana de la República Federativa de Brasil. En el caso particular del secuestro que hicieron en Monte Carlo, secuestraron marihuana. Sí, personal de la policía de la provincia de Misiones detectó hace un par de días una serie de movimientos extraños en la zona costera de Monte Carlo. Estos movimientos extraños implicaban el desplazamiento de bultos desde la costa hacia un lugar específico. Había una cantidad de bultos importante en ese lugar y se sacó la orden de allanamiento, inclusive ante la presunción de que pudiera haber gente armada, y de hecho hubo un enfrentamiento armado. ¿Y se secuestró qué cantidad? 7.6 toneladas. Este es el lugar, la quinta de la que fue corrida la familia de acá de Monte Carlo por bandas narco, y el lugar donde la policía de la provincia de Misiones secuestró más de 8.000 kilos de marihuana. Este lugar está a 6 kilómetros del centro de Monte Carlo y a 2.000 metros del río. Este es el tinglado, pero la marihuana no fue encontrada aquí adentro, sino detrás de este galpón. Esa arena que ahora vemos suelta estaba embolsada y era la arena con la que iban a tapar la marihuana que estaba justo detrás del tinglado. La sacaron todas las bolsas buscando si había quedado ahí o si también ocultaban marihuana entre la arena. Y en este lugar donde estamos parados ahora fue donde se produjo el tiroteo cuando ingresan los efectivos de la policía de la provincia de Misiones. Estos son los más de 8.000 kilos de marihuana que secuestraron el miércoles en Monte Carlo, acá muy cerquita del Dorado. Están poniéndolo a disposición acá para hacer la foto de rutina y después decidir la disposición final. Toda la carga está valuada en más de 150 millones de pesos. Vamos, cuídense, al suelo.
La puta, está muy tupido el monte. Ahí largó un arma, Este tiroteo fue protagonizado por la policía de Misiones hace 3 semanas en la zona de Jardín América. La ciudad se convirtió en uno de los puntos más calientes del narcotráfico en la provincia. Estamos en la zona de Puerto Zurro. Esto es una zona muy especial porque acá fue el lugar donde se enfrentó la policía de Jardín América con narcotraficantes. Guarda los árboles, Todavía hay huellas frescas que se ven acá en el camino y que van para allá. Acá ya estamos aproximándonos al río y mirá, en el suelo ya se ven pisadas de gente que anda. La policía dice que son gente con mochilas que bajan la mercadería, que cruzan por el río. Pasa por Oasis y va hasta Jardín América. Vemos del otro lado está la República del Paraguay. Sí. Esa parte donde está la costa del Paraguay. Sí. Son 600, 500, 600 metros. Y si vamos a esta parte, bajaban la lancha a este lugar, fíjate, una especie de túnel formado, que del otro lado también básicamente es impenetrable. O sea, acá ya tienen una bajadera para meter la camioneta, descargar los productos Ahí de la lancha. tenés la lancha que puede bajarse tranquilamente. Hay como una suerte de industria de la logística, hay un montón de cosas que desde este lado se le proveen a las bandas, digamos. Campanas, vehículos, serenos, abrir personas que están caminos. vigilando, dueños, propietarios de chacras o propiedades, sean pequeñas o grandes, que facilitan el acceso de estas personas, que tienen el contacto para que puedan pasar por sus chacras. ¿Hay alguna cuestión de seguridad que tengamos que tener en cuenta? Sí, si se produce un poco de disparo o algo por cuestión, lo único que le pedí es que sigan las órdenes que les voy a dar en caso de que pase algo. Los encargados de controlar lo que pasa en el río son los efectivos de la Prefectura Naval Argentina. En Iguazú custodian unos 220 kilómetros de frontera fluvial. Nosotros estamos navegando ahora por el río Iguazú. A nuestra derecha, a estribor, tenemos la República Federal de Brasil. Y lo que vamos a ver enfrente ya sería Paraguay. O sea, Argentina, Brasil y Paraguay ahí adelante. Nosotros tenemos aproximadamente una navegación de 20-25 minutos. Tengamos en cuenta que donde vamos a ir es un denominado vivac, que significa un lugar de asentamiento. Sí. Bueno, ese personal se encuentra desplegado en un lugar determinado. Quien realiza patrulla nocturna o diurna, depende cuál fuera la tarea que tienen encomendada, alerta a esta patrulla informando todos los pasos que están siguiendo. Una vez que se efectiviza ese trasvase de ese bote con 10 personas y la mercadería al territorio argentino, sea interceptada por una embarcación de la prefectura. ¿Cuánto tarda en cruzar una balsa desde Paraguay a la Argentina? Te puede tardar 30 segundos, depende de qué sector, depende inclusive de cuántos remeros vayan a bordo. Ahora, por ejemplo, aquella lancha que va de aquel lado... Va por ese es aguas jurisdiccionales paraguayas. Eso es territorio paraguayo, nosotros no podemos hacer nada. No. Llegamos a uno de estos vivac, estos campamentos que monta Prefectura en la parte que custodia, digamos, del río Iguazú. Ahí está la lancha, hay algunos efectivos y arriba tienen el campamento. Son las 7:15, ya estamos en el vivac, que es este campamento. Y este caminito que está acá, que va para arriba, es que ellos lo que llaman piques, así que están por todos lados en la vera del río y que son los lugares que usan cuando bajan la mercadería para escapar. Esto sigue para arriba, ¿no? En toda la vera del río hay gente que está en barcos que parece que está pescando. Su verdadera función es hacer de campana, que se comunican por handy o inclusive suelen tirar 3 tiros al aire para avisar que hay patrulla. Cuando llegamos, lo primero que hacemos es armar el lugar, el cual, como lo ven, todo es muy básico, ¿sí? Lo primero es cubrirnos quizá de la lluvia, ¿sí? Lo demás es cocinar. Nosotros estamos aquí periódicamente, por eso no tenemos ningún lugar asentado fijo, ¿sí?
Acabamos de escuchar otra lancha, algo despacio y tenemos que apagar la luz porque justamente como está todo oscuro, cualquier reflejo, hasta un cigarrillo o ropa clara, hace que puedan advertirte desde el otro lado. Pero ahí se escucha la lancha claramente. Estamos acá porque acabamos de escuchar el ruido de una lancha, él está chequeando, ahí se escucha, ¿no? Ahí se escucha una lancha, estamos divisando una lancha que probablemente sea bandera extranjera. Pero puede ser que esté chequeando si nosotros estamos acá. Posiblemente esté dando vueltas en la zona a ver si puede llegar a divisar la presencia de la fuerza, ¿no? Uh-huh. Además vos no podés, digamos, hacer nada hasta tanto no pase agua argentina. Mientras no pase aguas nacionales no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir a patrullar con la patrulla con la que veníamos, un poco río arriba y después otra vez vuelta río abajo. Apa. El control fronterizo total es imposible y eso es aprovechado por los narcos. Si bien las estadísticas marcan incautaciones récord, las organizaciones criminales siempre se las ingenian para burlar los controles. ¿Pensás, Gastón Cábana, pensás que esto de las incautaciones récord tiene que ver con que el tráfico también subió mucho? Yo creo que sí, un poco porque si vos mirás las cifras, hoy por hoy tenés las estadísticas federales, te dicen en la provincia de Misiones se incautó un 40% más de marihuana que el año pasado. Muchísimo. Muchísimo. Y un 516% más de cocaína en la zona de Misiones. Eso también... Que no es una zona tradicional. No, claro. Y eso es por un fenómeno que se está dando... Un cambio de ruta. En la zona, sí, en la zona entre Paraguay y Brasil. Ahí los brasileños están como tomando el control del negocio de la cocaína y está bajando y entrando al país por este lado. Pero hay un caso que es, bueno, perdóname, las estadísticas de la policía provincial también marcan un incremento bastante llamativo. Respecto a 2015, en 2016 la policía incautó, la policía de Misiones, 429% más de marihuana. Impresionante. Llamativo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y respecto a esto que hablamos nosotros en la nota de los servicios y las cosas que le provee a Argentina a los narcos. narcos. Que los narcos aprovechan de nuestro país. Hay un caso emblemático que se llamó Bobinas Blancas, que básicamente eran 2.000 kilos de cocaína que se exportaban en bobinas y en piedras de cuarzo a Canadá y Barcelona principalmente. Bueno, ese cargamento estaba valuado en unos 60 millones de dólares. La investigación estuvo a cargo del juez Adrián Charbay de Campana, juez federal de Campana, y tuvo una cosa muy llamativa entre, no sé, abogados que inscribieron sociedades, despachantes de aduanas, empresarios con empresas ficticias o para hacer un fronting, para hacer operaciones ilegales. Bueno, un montón de gente que participó, cada uno con su rol, algunos sabiendo y otros no. Pero hubo una cosa que llamó mucho la atención de la justicia y es la ingeniería o la capacidad tecnológica para disimular la cocaína dentro de las bobinas. Que lo que hacían era generar con unas planchas de metal, generaban lo que se llama jaula de Faraday. Una cosa para que los escáneres no puedan detectar ahí adentro, ¿no? Generan una suerte como de campo electromagnético que hace que sea invisible para los escáneres. Bien, bancame un segundo, vamos a un corte y venimos, dale. Estaría fuera de la oficina hasta el 25. Upa, mirá esta oferta. Después te aviso cuando vuelvo. La alegría de Brasil te está esperando. Aprovecha estas increíbles ofertas en vuelos, hoteles y paquetes en muchas cuotas. Garbarino Viajes. Cumplimos tu viaje. Wow, un poco de belleza. Mirá este tipo, qué increíble. A mí me gusta mucho Roberto Eisenberg. Fue alumno de Valleplanas, que fue uno de los introductores del surrealismo en Argentina. Nació en el 28, empezó a exponer en el 58 y los cuadros son del 50, del 54, del 60. Mirá qué lindo ese, qué increíble.
Qué sutil, qué elegante, ¿no? Eisenberg, increíble. Mirá, buenísimo. Agradecimiento a Daniel Mamán, que nos ayuda a rastrear estas obras y a conseguir los derechos. Me encanta, me gusta mucho a mí Eisenberg. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. La vida es injusta, tengo más o menos 1 minuto y medio. Lo sabemos, lo imaginamos. Busquemos un tema sobre el que quieran comentar algo. Interesante con todo el tema este de los jueces sacapresos. Me parece que ahí está faltando una posición política más firme del gobierno. Es decir, no hemos visto esta semana o a partir del asesinato de esta chiquita, no hemos visto ni... Bueno, ahí María Eugenia Vidal, yo lo dije al aire en el programa, te escuché. No estuvo bien, en mi opinión, porque pensó que no les convenía dar políticamente esa batalla. Bueno, pero y me parece que no hay que especular políticamente con esto. Se murió una nena. No, pero todo el tema, es decir, por ejemplo, vos fíjate que al presidente Macri se lo ve liderando una discusión respecto de la justicia laboral, que desde mi punto de vista es una muy buena discusión que hay que dar. Sí, claro. Ahora, esta discusión de los jueces sacapresos, digamos, se lo ve muy gradualista también al gobierno en este tema, como que tiene miedo que lo corran por izquierda, cosa que pasa en otros sectores del, ¿no? Recién Rolo nos comentaba, lo quisimos chequear con él porque es el que sigue el día a día de los temas, nos comentaba que está confirmado que desde ningún organismo funcionario del Estado se pidió el juicio político para Villafañe, ninguno, excepto un abogado particular, privado, pero la verdad que el procurador habría pedido una serie de informes para evaluar la posibilidad, el procurador de la provincia, digo. Han tenido no pero menos la de verdad todavía no hay 45 nada. posibilidades por juez. Sí, claro. 45 estamos por en una juez de emergencia. juicio político. Estamos en Hay una emergencia. dos temas ¿no? distintos. Estamos en una Igual, el emergencia. tema de los jueces no solamente no pasan los juicios políticos en este tema, sino en general con ningún tema. O sea, es un problema aparte. Yo decía, yo sé que es una cosa discutible, porque en su momento yo lo planteé y me decían que esto era corporativo. Pero para mí directamente no tendría ni que haber políticos en el Consejo de la Magistratura. Pero ponerle que, ok, tiene que haber. Que no puede ser mayoría y esto no puede estar sujeto a la discusión política, porque capaz el tipo es ya que el destripador, pero zafa porque tiene mayoría X partido. Ahora, con Y estos también el tipos, tema con de estos jueces, disculpa Marina, Sí, con sí. estos tipos, Nuremberg no hubiera existido. No, claro. Con estos tipos, el juicio de la Junta hubiera caducado todo. Por eso digo, porque hay que comprender la lógica del asesino. A mí me parece independientemente que acá... del volumen del asesino. Igual depende, porque es como es ideológico, depende qué asesino. Pero está bien, pero también es para cuestión estos tipos hay ideológica. asesinos Está buenos bien, y asesinos malos. Y también ¿me deberían entendés? elegir ellos, a la hora de elegir la ley, decidir si quieren ser una basura o no. Que también es una cuestión ideológica, si Está quieres bien, una basura pero liberando gente. Mientras el argumento de defensa sea actúe dentro del marco que la ley prevé, actúe dentro del marco de Pero no discrecionalidad sabemos- o del margen de Están discrecionalidad que generando me que da la la ley. gente, si tiene una bala, la quiera gastar en ellos y no en el asesino. Bueno. Porque Hay un estos tema tipos que- liberan por montones. El asesino quizá mata una sola vez. Hay un tema que es que el Congreso sí aprobó este año una ley que limita las excarcelaciones, sobre todo para Sí, delitos la de los graves. violadores, ¿no? Sí, pero es para otros delitos también. El problema es que para hechos que se cometen después de la sanción de la ley. Claro, no Entonces, hay antes. toda una discusión respecto de eso, pero no, la verdad es que No, bueno, eso cuenta. es cierto, no se puede aplicar Y retroactivamente una la vez ley más, penal, Jorge, una vez más vemos un tema que lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, que es el derrumbe del Estado, donde tiene que estar el Estado vigilando el tema del patronato, como lo hablamos en su momento. Vigilando la frontera. Claro, Claro. ¿no? Digamos, es un derrumbe total, ¿no? Vos fijate lo que era esa imagen con los expedientes, todos totalmente arrumbados. Y vuelvo a repetir, creo que está faltando mucho liderazgo político aquí. Es decir, no estamos escuchando a los ministros, al presidente, saliendo por las Es cierto radios, que, a ver, denunciando el tema. coraje que se está poniendo en otras medidas no se está poniendo en la justicia. La verdad que sí, y la reforma judicial en última instancia es mucho más importante que la reforma impositiva, que el déficit fiscal. Para que vengan inversiones tiene que haber jueces que no saquen a los homicidas de las cárceles, si no, no va a haber inversiones, digamos. Deme un segundo, me cuentan un cuentito ahora al toque. Massa creo que me cuenta un cuentito, a ver. Qué lindo, qué amor. Y hoy te tengo que cagar, ¿sabes por qué? Son y 59. El programa tiene que terminar a las 12 en punto. Si yo te hago contar el cuentito, nos bajás el promedio. ¿Sabes qué? Pegate un tiro. No, pero al final lo pone...